En esta oportunidad estaremos compartiendo sobre confía en los tiempos de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos en este día por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia y poder disfrutar de tus bendiciones, de tu gracia y de tu amor para con nuestras vidas. Sé tú, Señor, trayendo esa palabra de gracia a cada uno de nosotros y que podamos recibirla, Señor, con toda libertad para que seas tú ministrándonos, edificándonos y haciendo esa obra maravillosa en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17, dice la palabra del Señor: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Dios los hizo andar errantes por 40 años. ¿Pero por qué? Para prepararlos. Amén. Para prepararlos. Los israelitas no estaban preparados para la guerra. Y si entraban en guerra, no iban a aguantar. Y eso es lo que pasa con muchas personas, no están preparadas. Y por eso tienen que aprender a confiar en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios nos hace esperar no para castigarnos, sino para prepararnos. Dios usa la espera para alistarnos para las dificultades y para también probar nuestros corazones. En Deuteronomio capítulo 8, verso 2, la palabra dice: ¿recuerdas cómo Jehová te condujo a través del desierto durante estos 40 años, probándote para saber si responderías y si realmente lo obedecerías? Muchas personas dicen que aman a Dios, muchas personas dicen que están dispuestos a obedecer a Dios, lo que Dios les pida que hagan, pero como dicen, del dicho al labio, o del dicho al hecho es la cosa, ¿verdad? Estoy como Chespirito, otros que cambian las frases. Pero gracias a Dios tengo personas aquí que me auxilian, ¿verdad? Me ayudan, son asistentes de mi lenguaje. Entonces hay un gran espacio, ¿verdad?, para poder concretar eso, lo que afirmamos, lo que decimos. Y por eso Dios muchas veces hace que pasemos por ese tiempo de espera para probar, y no para probarse Él, no para que le probemos, para que nos probemos nosotros lo que realmente está en nuestro corazón. ¿Cómo reacciona, cómo responde usted cuando le toca esperar? Y Dios está diciendo que parte de esa espera es una prueba de fe. Y una de las cosas que tenemos que hacer es no tener miedo. Hoy una de las motivaciones que tienen las personas para actuar en sus vidas es el miedo. La gente actúa por miedo, ¿verdad? Por miedo hace cosas que no debe de hacer. Por miedo se somete a situaciones que no debe estar sometida, y eso pasa entre amigos, entre familias y entre personas que viven en una comunidad, en un pueblo, en una nación o en un país. Las personas actúan por miedo. Pero ¿cómo reaccionamos? Primero dice la palabra en Deuteronomio capítulo 1, versos 26 y 28, no querían entrar en la tierra, no querían entrar en la tierra, decían: tenemos miedo. El pueblo que hay ahí es más fuerte y de mayor estatura que nosotros. Amén. No querían entrar, tenían miedo. Tuvieron
la suficiente fe para salir de Egipto, pero no tenían suficiente fe para entrar en la tierra prometida. O sea, damos el arrancón muchas veces, pero luego nos quedamos ahí, solo con el arrancón, y no avanzamos. Amén, como cuando alguien está aprendiendo a manejar, ¿verdad? Le da miedo cambiar de velocidades. Y le da más miedo después cuando tiene que salir en la calle donde hay mucho tráfico y otros están también circulando en el mismo sentido o en sentido contrario. Tenían miedo y el miedo va a prolongar el tiempo de espera. ¿Por qué? Porque nos paraliza, no permite que avancemos, va a provocar retrasos en nuestra vida, va a impedir que sigamos adelante. Hay que centrar la atención en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Y darnos cuenta que Dios está con nosotros. Diga al que está cerca, Dios está contigo. Y sabe que Él ha afirmado que estaría con nosotros cada minuto de cada uno de los 365 días que tiene el año. Dios está con nosotros. El problema es que con el temor que tenemos, con el miedo que afrontamos, no percibimos la presencia de Dios. Pero Dios está con nosotros. Dios nos dice que nos enfrentemos a lo que nos enfrentemos, no debemos tener miedo, no debemos temer. ¿Y por qué dice que no debemos temer? No solamente es como cuando nosotros le decimos a alguien, no tenga miedo, aviéntese. No. Sino que Dios dice que no temamos porque Él está con nosotros. No temas porque yo estoy contigo. Amén. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Por eso es que Dios dice que no debemos tener miedo, porque Él estará con nosotros. En otras palabras, no nos dejará solo en las batallas que enfrentemos. Él va a estar con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Dígale que está cerca, Dios no te ha olvidado. Dios no te ha olvidado. Mire, Dios sabe lo que usted está pasando, ¿verdad? Usted puede estarse lamentando, ay, pobre de mí, ¿verdad? Y que yo estoy solo y que nadie me quiere, nadie me comprende y esto y lo otro. Pero Dios sabe lo que está pasando y Dios no lo ha abandonado. Amén. Dios desea reforzar su carácter y desea que aprendamos a confiar en Él. Y el carácter es algo que no se ve. Es algo que está oculto. Y Dios desea reforzar esa parte que está oculta quizás para otros, pero para Él no. Él puede contar, nosotros dígale que está al cerca, puedes contar con la ayuda de Dios. Y el otro aspecto que debemos tomar en cuenta cuando estamos pasando por esa situación y hablamos de confiar en los tiempos de Dios y estamos en esa espera de que Dios obre, es no preocuparnos. Otro de los males que enfrentamos en la vida es preocuparnos. Y es que nuestra mente se ocupe de algo antes de tiempo, ¿verdad? Estar ocupados en algo, ¿verdad? Usted está pensando que va a cocinar en la noche todavía ya y acaba de desayunar. Bueno, algunos ni han desayunado quizás, están pensando que van a ir a comer, ahí nos invitan. Pero bueno, y esta es la reacción, ¿verdad?, que tienen los israelitas también. Se ponen nerviosos. ¿Cuántos se han puesto nerviosos alguna vez? Les toca exponer en la escuela, en el colegio, y están nerviosos porque van a exponer. En la universidad, ¿verdad? Mi esposa da clase y se pone nerviosa cuando le toca exponer como estudiante. El otro problema es que nos quejamos. ¿Cuántos se han quejado? No tienen cara de quejumbrosos ustedes.
aunque las apariencias engañan, ¿verdad? Caras vemos y corazones no sabemos. Entonces, pero la gente se queja por cualquier cosa, ¿verdad? Se queja porque no salen a tiempo los que van a salir con él. No sé si les pasó algo así en la mañana. O el otro porque lo están apurando. Pero nos quejamos por cualquier cosa, ¿verdad? Nos quejamos. Y esta es la reacción que también tenía el pueblo de Israel. En el libro de Números 21, 4 y 5 dice: en el camino se impacientaron. ¿Cuántos se han impacientado? Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, imagínense. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cuántos se impacientan en el camino, sobre todo cuando hay tráfico? Y el hecho es que no solamente se impacientaron, sino que comenzaron a quejarse, a hablar en contra de Dios y en contra del líder que Dios había establecido. Y decían: ¿y para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Se les olvidó lo que habían pasado en Egipto y lo que estaban pasando. Estaban esclavizados. Cuando las personas empatizan, ¿cómo se llama? Cuando las personas empatizan con los que los han secuestrado y los tienen cautivos. Ok, ese, ¿verdad? Creería yo que ese es el problema que tenían los israelitas antes de que ellos nacieran, ¿verdad? Que se les dio ese nombre. Porque ellos estaban como que era bueno ser esclavos y que los maltrataran y les dieran de comer cualquier cosa. Y están diciendo: ¿para qué nos trajeron? O sea, estábamos mejor allá. Y así es mucha gente. ¿Para qué me llevan a la iglesia? Estoy mejor en el mundo, ¿verdad? Yo voy porque ustedes me obligan. Aunque aquí nadie viene obligado, ¿verdad? Por lo menos es lo que creo. Pero nos trajeron de Egipto y están comparando algo que no era bueno con algo que iba a ser bueno. Posiblemente en el momento ellos no podían ver la bendición que Dios estaba preparándoles. Tenían que pasar por el desierto. Pero cuando están pasando por el desierto tienen que aprender a confiar en que los tiempos de Dios son perfectos. Amén, hermanos. El pueblo se quejaba, no hacía más que estarse quejando todo el tiempo, a pesar de lo que Dios había hecho por ellos. Las 10 plagas, el abrir el mar rojo, ¿verdad? Y que ellos pasaran. Se quejaban del viaje, se quejaban de la tardanza, se quejaban del liderazgo, de que no había agua y luego Dios les provee agua, y después se quejan de que no había comida, Dios les da comida, y se quejan de que la comida que recibían quizás no era la que ellos esperaban otra. Y así Dios les daba todo y ellos seguían quejándose. ¿Ha conocido gente así? Se les cumplen los caprichos y siguen quejándose. Es tan fácil quejarse cuando tenemos que estar esperando. Es fácil quejarse, ¿verdad? Todos esperarían de que si llegan a un banco y hay una cola de 2 cuadras, llegara el gerente del hotel y le diga: pase adelante, por favor. Y ahí usted se le queda viendo a la demás gente así, ¿verdad? Como que vean quién soy yo, ¿verdad? Soy una persona importante. Pero hay que esperar. Y hay que saber esperar. Hay que esperar con paciencia. Y mientras estamos esperando, hay que confiar en que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Entonces, no sea impaciente, no se preocupe, no se ponga nervioso cuando está esperando. No comience a murmurar, no comience a quejarse. Y hay unos que toda su vida ha sido de queja. Ya nacieron quejándose. ¿Verdad? Como esos niños que hacen berrinches desde que casi acaban de nacer y así siguen toda su vida quejándose por todo. Entonces, en Proverbios 19:2 dice: la impaciencia
siempre te meterá en problemas. No intente ayudarle a Dios, hermano. Dios nunca tiene prisa, Él sabe el tiempo perfecto. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, porque Dios está más allá del tiempo. Tratar de acelerar a Dios es una de las cosas más inútiles que podemos hacer. Amén. Cuando te impacientas, comienzas a querer elaborar y lograr el sueño por ti mismo, pero no esperar en que Dios haga esa obra. Amén. Comenzamos a forzar las cosas. Es lo que hizo Abraham. Y yo veo la impaciencia que tiene la gente cuando se levanta en la mañana, se dirige a su trabajo y va ahí como que va en un rally, ¿no? Y metiéndose de un lado a otro, conduciendo temerariamente, no respetando las normas que están establecidas por tránsito, ni las normas morales, ¿verdad? Porque ven que hay una gran cola de vehículos y se les van a meter adelante, porque se impacientan y después provocan accidentes que pueden costarle la vida a terceros o a ellos mismos. Y lo hemos visto durante estas 2 últimas semanas, todos los días, accidentes. ¿Por qué? Por conducir a excesiva velocidad. ¿Verdad? Hace poco un camión agarró llamas, ¿verdad? Por la misma situación. Entonces, Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros. No tenemos que forzar las cosas. Dios le dijo a Abraham que le daría un hijo. Y Abraham llega a los 75 años y todavía no tenía hijo. ¿Verdad? Y algunos se desesperan, acaban de casarse y todavía no tienen hijo y ya quieren tenerlo. Y por eso algunos los tienen antes de casarse. A los 75 años Abraham todavía no lo tenía y Sara no podía concebir. Imagínense, Abraham decidió tener un hijo ¿con quién? Con Agar. Decidieron darle una ayudadita a Dios, él y la esposa. Entonces, Agar queda embarazada y tiene un hijo y recibe el nombre de Ismael. Y Abraham creyó que Ismael fue el hijo del milagro, ¿no? Dios me había prometido un hijo, ¿no? Y ahora pues aquí está. Dios dijo que Ismael no era el hijo del milagro. Amén. No era el bebé que Dios les había prometido. ¿Y por qué no era hijo del milagro? Porque Agar no era estéril. La que era estéril era Sara. Y para que fuera el hijo del milagro, entonces tenía que resolverse el problema de la esterilidad de Sara. ¿Está conmigo? Entonces, Dios bendijo a Ismael. También fue padre de una gran nación, el padre de todos los árabes. Pero Dios dijo que habría otro hijo más adelante. Y ahí nace Isaac por medio de Sara, que ya tenía una edad avanzada y nunca había podido tener hijos, imagínense. Si ahora es problema tener hijos después de los 40 años y ella ya tenía casi 100 y nunca había tenido hijos, ya podría haber sido tatarabuela, ¿no? Pero tiene su primer hijo a esa edad y se convierte en Isaac, en el padre del pueblo judío. Y ahí se da la conmoción, ¿verdad?, existente entre el Medio Oriente, entre árabes y judíos. Y es una enemistad familiar que comienza por apresurarse y no esperar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y como ven, ese conflicto ha durado por generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, entre 2 medios hermanos siguen peleándose. Y tanto árabes como judíos tienen el mismo padre, son descendientes de Abraham. ¿Y por qué? Porque Abraham se apuró. O sea, apresuró el tiempo.
Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Quiero llegar más rápido. Quiero hacer las cosas para ayer, ¿verdad? Pero eso trae conflictos. Hay que esperar en el tiempo de Dios. La impaciencia nos mete en problemas. Di al que está cerca, Dios no necesita tu ayuda. Hay que relajarnos, hay que calmarnos. No te impacientes, confía en los tiempos de Dios. En el Salmo 37:7 dice: descansa en el Señor, espera pacientemente a que Él actúe. No te impacientes ni te preocupes, porque eso terminará perjudicándote. Mire, descansar es un acto de fe. Esperar en Dios es un acto de fe. Es esperar, es confiar en el Señor. Una vez Jesús y los discípulos estaban en un bote, no en la cárcel, ¿verdad? Estoy hablando de un bote, de una embarcación. Y Jesús se quedó dormido. No vayan a creer que Jesús estaba en la cárcel, no. Porque hoy bote se le dice a la cárcel también, ¿verdad? Vino una gran tormenta y los discípulos se espantaron. Jesús estaba durmiendo en un rincón del bote. Y despiertan a Jesús: ¿por qué duermes? ¿Ustedes creen que Dios va a permitir que el bote se hunda? Hay que confiar en el Señor en medio de la tormenta. Y esa confianza va a llevarme a que no esté preocupado. Cuando nosotros estamos en medio de la tormenta, nos pasamos la noche en vela, nos impacientamos, tenemos que relajarnos y vivir por fe. Amén, hermanos. Ahí el hermano Miguel decía que en la noche le agarran a veces los achaques, los males a las personas, ¿verdad? Y el problema es que cuando viene una situación de esa, también viene una crisis emocional en la cual comenzamos a pensar un montón de cosas y más se nos acentúan esos problemas físicos que podamos estar pasando. Y es cuando debemos levantarnos en fe y confiar en el Señor y saber que Dios hará grandes cosas en nuestra vida. No teman, no se impacienten, porque dice el Señor: yo estoy con ustedes. Confíen en el hecho de que yo sé actuar en el momento oportuno. Amén, hermanos. Espere pacientemente en el Señor. La preocupación no traerá buenos resultados. Tenemos que esperar en Él. ¿Por qué? Porque si no esperamos en el Señor nos amargamos, hermano. Nos preocupamos. Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice: Dios tiene el tiempo perfecto para cada cosa. Dios hace las cosas en el momento perfecto. No nos gusta esperar. Él lo puede arreglar todo mejor, ¿verdad? Que nosotros, que lo que nosotros podamos hacer. Él puede hacerlo mejor. Amén. A veces mi esposa me dice: me voy a adelantar, me voy a ir antes. Y le digo yo: ¿usted cree que va a llegar antes caminando que esperando a que nos vayamos en el carro? Tiene razón. Es que a veces que nos impacientamos y no logramos hacer las cosas como Dios puede hacerlas. Tenemos que confiar en Él. Cuando estamos pasando por ese tiempo de espera, muchas veces desmayamos, nos desanimamos, pero no nos desalentemos, no nos desanimemos, no desmayemos. Diga que está cerca: no te rindas. Dice Números 14: todos los israelitas murmuraban contra Moisés: si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. Deberíamos elegir otro líder y volver allá. Imagínense. Estaban deseando morirse. ¿Cuántos han deseado morirse alguna vez? Todos me levantan la mano. No, no.
Es que hay gente que dice, ay, me quiero morir, ¿verdad? Le duele la uña y dice, ay, me quiero morir, se me quebró la uña. A mí se me quiebran a cada rato las uñas, ¿verdad? Ya sé que no las uso largas. Pero por cualquier cosa hay gente que se quiere morir. Va a un examen, ay, me quiero morir porque no sé cómo voy a salir en este examen. Entonces, y los israelitas estaban en esta situación, estaban rindiéndose, estaban desanimados, desalentados, estaban renunciando al sueño de Dios para sus vidas. Diga al que está cerca, no renuncies al sueño de Dios para tu vida. No renuncies al sueño de Dios para tu vida. Mire, se dieron por vencidos ellos, habían sido esclavos por 400 años. 400 años de esclavos. Y ahora solo por estar experimentando un pequeño atraso, quieren regresar a Egipto. Hay gente que así les pasa. Ya están por llegar a la meta cuando comienzan mejor a retrocederse. Y se regresan donde estaban antes. Ya hiciste lo mucho, le dice uno. Sigue adelante. Amén. ¿Está aquí? Pasa con estudiantes de los universitarios, ¿verdad? Ya están en el último ciclo, ya se quieren retirar. Ya no quieren seguir, ya han pasado 5, 6, 7 años estudiando y se quieren retirar. Ya en los últimos momentos. No hay que rendirse, no hay que desanimarse, no hay que desalentarse. Hay que seguir adelante confiando en el Señor. Amén. Y algunos dicen, quizás Dios no me escucha, quizás a Dios no le interesa, si tan solo hubiera hecho las cosas de otra manera, si tan solo hubiera hecho esto o aquello, y comienzan a culpabilizarse, ¿verdad? Comenzamos a hacer conjeturas y entonces decimos, volvamos otra vez allá donde estábamos antes. Y cuando estamos esperando, comenzamos a idealizar cosas que sucedieron antes. Hablamos de las cosas buenas, es que ya no hacen las cosas como antes, decimos, ¿verdad? Ya no hacen los carros como antes, ya no hacen las mesas como antes, ya no hacen los muebles como antes, lo hacen diferente, es cierto. Solo hay un anuncio de unos bolígrafos que dicen que son los mismos y nunca cambian. Y no digo el nombre porque estaría haciendo propaganda y no me van a pagar. Entonces, pero el pasado muchas veces nos parece mejor cuando estamos en esos tiempos de desierto, en esos tiempos de espera. Y algunos prefieren volver a la esclavitud. No están dispuestos a abrirse camino y a ocuparse de los problemas hasta que esos problemas sean resueltos. Amén. ¿Está aquí, hermano? Amén. Quieren darse por vencidos. Se conforman con la mediocridad. Pero en lugar de desmayarse, hay que persistir, hay que seguir adelante, hay que venir al Señor en oración y confiar en el Señor. Dios le dijo a Josué que marchara alrededor de los muros de Jericó y todos los muros se derribaron. No ocurrió la primera vez que marcharon, tuvieron que hacerlo ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Cuántos días? 7 días seguidos. Y al 7º día, los muros cayeron. Tuvieron que marchar 7 veces. ¿Y por qué? ¿Por qué tuvieron que esperar? Si Dios iba a derribar los muros, ¿por qué no lo hizo de un solo? ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué tenemos que marchar tantos días? Y tantas veces. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Él lo podía hacer de una sola vez. Pero ¿qué les estaba enseñando el Señor? A ser persistentes. Estaba fortaleciendo su carácter. Estaba enseñándoles a confiar en Él. Amén. ¿Está conmigo? Usted puede hacerle siempre todas las cosas a sus hijos, ¿verdad? Le puede hacer las tareas. Le puede hacer las maquetas que le dejan en el colegio. Le puede pintar cuando estás en el kinder y pintarle y que le quede bien bonito y le pongan solo 10. Pero cuando su hijo esté grande, va a ser un inútil, porque no le enseñó a hacer las cosas. Dios nos enseña persistencia y fortalece nuestro carácter. Amén.
Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Yo no soy agricultor, ¿verdad? Pero yo no creo de que usted siembra una semilla y cuando se despierta el siguiente día ya tiene un montón de mazorcas de maíz. ¿Es así? Hay que esperar. Hay que esperar. Amén. Y la impaciencia, yo cuando estaba pequeño, que no sé si iba a primer grado o a qué grado iba, pero una de las tareas que nos dejaron es que sembráramos una cebolla. No sé si alguien más les dejaron que sembraran algo. A veces dejan que sembre uno frijoles y cosas así, maíz. Pues yo esperaba que esa cebolla brotara rápidamente. Así que solo pasaba echándole agua, echándole agua, echándole agua. Cada vez que tenía oportunidad. ¿Y sabe qué pasó con la cebolla? Se pudrió. Debido a mi impaciencia. Hay que esperar el tiempo oportuno. Está aquí, hermano. La ley de la siembra y la cosecha es que en la vida cosechamos lo que sembramos. Lo que se planta es lo que va a crecer, hermano. Si usted siembra crítica, en otras palabras, si es criticón, lo que va a sembrar es crítica. Cosecha crítica en la vida. Si siembra amor, ¿qué va a cosechar? Amor, y mucho amor para su vida. Si siembra generosidad, ¿qué va a cosechar? Generosidad. Esa es una ley universal. ¿Y sabe qué? Vamos a cosechar más de lo que hemos sembrado. Amén. Si usted pone una semilla de maíz, no va a obtener como resultado una semillita de maíz, sino que va a obtener muchas mazorcas que contienen muchas semillas de maíz. Porque cosechamos más de lo que sembramos. ¿Está conmigo? En la ley de la siembra y de la cosecha siempre hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha. Dios quiere ver si seguimos cultivando, plantando, sembrando, para ver si estamos hablando en serio. Amén. Si Dios ve que somos consecuentes en nuestra vida, entonces va a llegar la cosecha. No pasará inmediatamente. Porque si lo hace, no estaría probando nada. No se va a fortalecer nuestro carácter. No estaríamos creciendo en fe. Amén, hermanos. Amén. Hay gente que se desespera, dice, cada vez que me acerco a Dios tengo problemas. Porque no es consecuente. Se acerca y se vuelve a enlodar y después se vuelve a acercar y después se vuelve a ir al fango. Entonces no es consecuente, tenemos que ser consecuentes. Lucas 18:1 dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Si oramos continuamente, no nos desanimamos, no nos desalentamos. Si no oramos continuamente, nos desanimamos, decaemos. Los problemas que tenemos en la vida nos van a desalentar. Vamos a tener problemas familiares, vamos a tener problemas en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en cualquier lugar que nos encontremos, con los vecinos también. Pero ¿qué debemos hacer? Orar, orar y orar continuamente para ser fortalecidos en nuestro ser interior. Y para que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Sobre qué cosas debo orar? Sobre esos tiempos de espera tenemos que decirle al Señor: ayúdame a resistir y a no darme por vencido. La palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
no se darán por vencidos. Van a continuar hacia adelante. Al experimentar estos tiempos de espera, no nos olvidemos, ¿verdad? No desfallezcamos. No olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces nos inclinamos a olvidar lo que Dios nos ha hecho. Estaba escuchando una historia hace poco de unos amigos que después que se graduaron de bachillerato, como a los 30 años, se reunieron y dijeron: vamos a comer a X restaurante, porque ahí es un restaurante donde hay gente joven atendiendo y son muy guapos todos. Se fueron a comer al restaurante y después se reunieron 15 años después y dijeron: reunámonos y vamos a comer al mismo restaurante, porque ahí hay buena música y hay un buen ambiente y una buena comida. 15 años más tarde volvieron a reunirse y vamos a comer, y dijeron el mismo restaurante, porque ahí hay zonas libres de humo, el ambiente es tranquilo, podemos relajarnos. 15 años más tarde, a los 75 años, dijeron: vamos a comer, y dijeron el mismo restaurante, porque ahí hay zonas de fácil acceso y hay ascensores. Y entonces fueron al mismo restaurante. 15 años más tarde tenían 90 años y dijeron: vamos a comer. Yo he ido de un restaurante y era el mismo. Vamos a comer, porque ahí nunca hemos ido. Se les había olvidado. No sé cuántos tienen problemas de memoria, pero nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como decía esta persona, olvidar el pasado es no poder vivir el presente, no poder disfrutar el presente. Si una persona tiene, digamos, un problema de olvido bastante serio, imagínese, no sabe dónde está, a dónde vivió, quiénes eran sus familiares, es difícil poder disfrutar el presente. Y muchas veces espiritualmente nos sucede eso. Si olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, no podemos disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida ahora. Si vivimos enfocados en el problema que estamos afrontando y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos olvidamos todas las bendiciones que Dios ha hecho por nosotros, entonces no podremos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Y dice el Salmo 106, olvidaron las muchas veces que Dios les mostró su amor. Se rebelaron en el Mar Rojo, pero tal como Él se los prometió, los salvó. Volvieron a olvidarse, no esperaban a que Dios actuara. Y eso pasó muchas veces. Es increíble lo rápido que se olvida. En Egipto, Dios envió 10 plagas y los hijos de Israel se olvidaron de que Dios los había protegido. Dios hace el milagro de abrir el Mar Rojo para que ellos cruzaran hasta el otro lado. Y se olvidaron de ese milagro. Y ellos decían: vamos a morirnos de sed. Dios les provee agua milagrosamente. Y se olvidan de eso y vuelven a decir: nos vamos a morir. No tenemos comida. Se la pasan la vida olvidándose de las bendiciones de Dios. Cuando nos toca esperar, comenzamos a actuar como si Dios nunca hubiese hecho nada por nosotros. Hizo cosas Dios por usted en el pasado. Entonces acordémonos de eso. Acordémonos que Dios nos sanó. Acordémonos que Dios proveyó para nuestras necesidades materiales. Acordémonos de que Dios obró en nuestras familias, de que Dios respondió a esta oración. Acordémonos de lo que Dios hizo por nosotros. Amén.
Y lo podemos contar mañana y al siguiente día y poder decir, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, Dios hizo este milagro. Y sé que lo volverá a hacer, sé que lo hará otra vez, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Amén. Amén. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Y hay gente que vive con su presente frustrado porque vive enfocado en lo negativo del pasado. Ay, es que tal cosa que yo pasé, es que lo otro, es que cuando estaba pequeño, es que tenía esto, es que pasaba esta escasez. Concéntrese en las bendiciones que Dios ha hecho por su vida. Amén, hermanos. Estaba viendo una película en la cual este muchacho queda resentido con su mamá porque la mamá se volvió a casar. Y llega y los hermanastros lo golpean, la mamá no hace nada, y así pasa su vida y ya llega adulto y pues está enojado, pero enojado con su mamá, no quiere ni hablarle, la desprecia y toda la cosa. Y luego pues se logra reunir con ella porque la mamá tiene un cáncer terminal y le queda pocos días de vida. Y entonces comienza ya a confrontar esta situación. Y entonces la mamá le dice, bueno, es que tu mamá es loca, porque cuando se murió su esposo, que era el papá de él, y luego se murió la hermana de él, ella como que no halló qué hacer y pensó, si me vuelvo a casar, mi hijo va a tener los 3 tiempos de comida, va a poder estudiar y va a poder superarse. Pero no se puso a pensar en toda la situación que su hijo estaba pasando, porque ella siempre pensaba, bueno, hay que aguantar un poco, porque en el futuro será algo bueno para él, y ahora hay que aguantar. Y sabe que hay muchas personas que viven resentidas con su familia, con sus personas cercanas por esto y aquello, y tal vez no conocen el contexto y tampoco se ponen a pensar en las bendiciones que Dios ha permitido a través de estas situaciones negativas que pudieron haber ocurrido en sus vidas. Ha fortalecido, de alguna manera es lo que quería Dios, fortalecer nuestro carácter, ayudarnos a seguir adelante pese a las dificultades, probar lo que haría en nuestros corazones. Y tenemos que confiar en el poder de Dios. Y algunas veces ni siquiera nos dimos cuenta de cuándo Dios nos libró, de cuándo Dios obró, de cuándo Dios actuó. Amén. Pero Dios estuvo ahí presente siempre. Una vez alguien me dijo, hoy Dios me puso a orar por ti a tal hora, ¿verdad? Y entonces o tal día Dios me puso a orar por ti a tal hora. Creo que fue a inicio de semana, y el fin de semana que yo vi a esta persona me dijo esta cosa. Y ese día que Dios puso en su corazón orar a esa misma hora, el bus en el que me conducía estaba siendo asaltado y mataron 2 o 3 pasajeros, y a mí ni siquiera me quitaron un 5. A todos los despojaron de dinero, de joyas, de todo, y a mí no me quitaron nada. Y entonces yo le dije, Dios le puso a orar a esa hora porque Él sabía lo que estaba sucediendo en ese momento. Y a veces no nos damos cuenta de cómo Dios nos libra, de cómo Dios nos protege, de cómo Dios nos bendice. Está aquí conmigo. Amén. Y cuando confiamos en eso, entonces sabemos que Dios nos librará, que Dios nos va a bendecir. No tenemos que olvidarnos de las bendiciones y de las promesas de Dios. Amén. La forma en que Dios nos ha ayudado en otras veces. Tenemos que recordar las promesas de Dios, que son más de 7,000 promesas en la palabra. Amén. Cada vez que tenemos un problema, recordemos las promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Busquemos las promesas de Dios.
Porque Dios siempre tiene algo para nosotros, aún por los problemas que estemos enfrentando. Dios estará ahí para bendecirnos, para levantarnos, para fortalecernos, para consolarnos y para traer la respuesta oportuna para nuestra vida. El Salmo 103:2 dice: bendeciré al Señor y no me olvidaré de los hechos gloriosos que por mí realiza. El Señor no es lento para cumplir sus promesas, sino que es paciente conmigo. Porque es que Dios no está cumpliendo su promesa en mi vida, dirá alguien. Él está esperándonos. Usted cree que está esperando en el Señor, pero quien está esperando es Dios, a que aprendamos, a que enfrentemos el temor y que tomemos victoria sobre él, a que no nos impacientemos, a que no desmayemos, a que no olvidemos. Quiere que aprendamos a confiar en que Él tiene la solución para nuestra vida, para nuestros problemas, para las adversidades que podemos estar afrontando. Dios quiere que maduremos, amén, en las diferentes áreas de nuestra vida, que aprendamos a crecer en nuestra vida. Amén, hermanos. Él puede hacer las cosas inmediatamente, pero Él quiere hacer algo mucho más grande en nosotros. Amén. El tiempo de espera tiene que ser en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios, en el tiempo oportuno de Dios. Dios cumple su propósito en nuestra vida y perfeccionará su obra en nosotros. ¿Qué estamos esperando? Que Dios transforme el problema, que conteste la oración, que haga un sendero en lugares donde es imposible que se dé, ya sea en la parte económica, porque siente que el camino está cerrado en el área económica, en su salud, porque su salud está deteriorada en este momento, o en otra área de su vida, en un problema familiar. Dios es más poderoso que cualquier situación y cualquier problema y puede abrir camino donde no hay. Amén. Quizás está esperando que Dios convierta una crisis en solución. Quiero decirle, Dios no lo ha olvidado. El profeta Habacuc dice lo siguiente: pero las cosas que planeo no ocurrirán. ¿Cuándo? Inmediatamente, lentamente, con tranquilidad, pero con certeza se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Sí, parece muy lento, ¿qué dice? No desesperes, ten paciencia. No se retrasará un solo día. O sea, hay un día destinado para él, en el que Dios va a obrar. Dios cumplirá las cosas que usted ha estado esperando en su vida. Si usted no desmaya, no se impacienta, no teme y no se olvida de las promesas de Dios y de lo que Dios ha hecho por usted. Póngase de pie en este momento. Señor, gracias te damos porque tus tiempos son perfectos. Y confiamos en ti y en el tiempo que tú obras oportunamente. Queremos esperar en ti, Señor. Queremos esperar en ese tiempo oportuno, en esa bendición que tienes para nuestra vida. Y mientras lo hacemos, vamos a confiar en tu palabra, en tus promesas. Vamos a recordar lo bueno que has sido con nosotros, las bendiciones que has traído para nuestra vida, de dónde nos has sacado. Obra, Señor, en cada corazón y fortalece nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nuestra confianza en ti, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.